Buenas tardes. A ver, el tema que nos convoca hoy aquí es el de los problemas legales de la street photography. Bueno, entonces es un tema que está de mucha actualidad. Todo el mundo está haciendo hoy street photography según el término de moda, ¿cierto? Ya eso es un género. Los mismos fotógrafos se firman como tales, ¿no? Yo soy street fotógrafo. Y eso nos define un tipo de fotógrafo, ¿no? Un fotógrafo que es como un cazador de diferentes situaciones en las calles de las ciudades. Pero el término, yo quisiera remontarme un poco históricamente, de dónde procede, cómo surge esa fotografía de calle y a dónde hemos llegado, a dónde estamos. A ver, la fotografía comenzó a ser de calle o de exteriores cuando las cámaras lo permitieron, cuando el tamaño de las cámaras logró miniaturizarse, y entonces cuando dejaron de ser aparatosas, cajones, armatostes, y llegaron a pequeños formatos, entonces la gente salió a las calles, ya podía tener un aparato portátil para salir a fotografiar. Entonces así, primero se inventó digamos que lo que más popularizó esto fue la invención de la película de 35 milímetros, y que su punto más alto fue cuando Cartier-Bresson comenzó a aplicar esa película de 35 milímetros con la Leica. Entonces, así como antes hubo una fiebre de fotógrafos con el término de los daguerrotipos, cuando todo el mundo en Francia salió a daguerrotipar, con esos cajones inmensos que había que trabajar al pie de un río, al pie de una quebrada, donde hubiera agua, por el manejo de los químicos. Cuando se popularizó la fotografía, entramos en otra etapa, ¿sí? Cuando se miniaturizó a partir de la película de 35 milímetros. Entonces, por fin la fotografía podía ser, digamos, un instrumento portátil de documentación. Entonces, Cartier-Bresson fue, digamos, el personaje más icónico que usó su fotografía Leica para fotografiar en las calles. Obviamente otros fotógrafos también muy buenos, pero el que hizo la escuela de la fotografía documental callejera fue Cartier-Bresson, y no solamente por su calidad fotográfica, sino porque él, digamos, elaboró un corpus teórico de lo que era hacer fotografía en la calle. Entonces todo el mundo sabe, organizó una teoría del instante decisivo, de qué era hacer fotografía, qué era asumir las tensiones y digamos las situaciones efímeras que se vivían en las calles. Una composición instantánea. Fue tan elaborado Cartier-Bresson que se inspiró en teorías orientales, especialmente la del tiro con arco, en la teoría Zen, para definir cuál era la tensión para hacer la fotografía en el momento decisivo, cuando los sucesos se encontraban en determinado punto en la calle, ¿sí? Y a eso le agregó una exquisitez compositiva por su formación pictórica, por su conocimiento que tenía de la pintura. Entonces, de ahí que Cartier-Bresson sea el creador, digamos, de la teoría de esa fotografía que llamamos de calle, ¿sí? Otros fotógrafos buenos, callejeros, Robert Doisneau, francés, el fotógrafo más humorista que yo conozco, el más divertido, que fotografió mucho en las afueras de París. Pero yo creo que el fotógrafo más divertido que hay en la historia de la fotografía es Robert Doisneau, ¿sí? También un fotógrafo de calle. Entonces, digamos que esos dos fotógrafos franceses van a ser los íconos más representativos de esa fotografía documental de exteriores. Eran otros momentos, digamos que no habían muchos medios. ¿Cómo están?
no habían muchos medios de impresión, pues hubo una revista que fue famosa, que fue la revista Life, y que yo no sé si ustedes la han analizado en algún momento. Sí, pero Life tiene muchas fotografías, ¿cierto? Toda la revista de Life es una lección de fotografía documental. El gran medio en los años 40 y 50 fue la revista Life. Ahí caía todo lo periodístico, entonces estamos hablando de una época, porque yo quiero que nos mentalicemos en eso, o sea, ¿en qué estamos hoy? Donde cualquiera puede publicar una fotografía por su cuenta, y en qué estamos antes, donde si tú no tenías un periódico o acceso a una revista, no tenías manera de publicar nada, ¿cierto? Eras un desconocido. Y estoy hablando de tiempos no muy lejanos, porque digamos en Antioquia, antes de internet, para que viviera en un pueblo, si el periódico El Colombiano no llegaba, no sabías qué pasaba, excepto por la radio, ¿sí? Entonces había un medio que era potente, que era la radio, y estaba la prensa. Entonces la prensa era reina, y la revista Life fue la reina de todas las publicaciones. ¿Por qué? Doble página, gigante, era una sábana, las fotos salían a doble página sin ningún problema, los reportajes podían tener 15 fotografías, por ejemplo, el reportaje de Life clásico era de 15 fotografías, una serie. En algún momento yo quise aplicar, yo vi el concurso latinoamericano de fotografía documental, los trabajos y los días, en 1994, y entonces yo empecé con estos pajaritos en la cabeza, los de Life. Vamos a recibir series de 15 fotografías, y entonces comenzamos y nos damos cuenta que la gente no sabía narrar en 15 fotografías, que era un formato maratónico para alguien que no sabía componer y no sabía armar una narración, ¿sí? Entonces, y que todas las fotos se repetían y que eso era un desmadre, y entonces tuvimos que bajarnos del reportaje de 15 fotos para quedarnos en 5, para que la gente no se pierda en la narración. Entonces, estos primeros fotógrafos retrataban la calle, pero sabían narrar la calle también, ¿sí? Cartier-Bresson, que tenía claro por todos lados qué era lo que quería hacer, desde su teoría, que todavía la profesamos, y por eso lo cito, porque vamos a ver que los tiempos en que estamos son muy diferentes de los de Cartier-Bresson. Y retomo entonces, ¿por qué son tan diferentes? Cartier-Bresson era un tipo invasivo, entraba a las patadas donde fuera a fotografiar. Él dice, yo me encontré, llegué a tomarle una foto a los esposos Curie, los químicos, y apenas me abrieron la puerta, ¡pam!, les fumigué. Y estas son las fotos, ellos así, asombrados. El tipo les disparó a quemarropa, ¿cierto? Unos modales que yo creo que hoy no son tan aplicables, ¿no? El tipo dice, yo iba por la playa y encontré una pareja que iba con su perro, y entonces de una les disparé, y el tipo se me enojó y se fue a atacarme. Después, cuando la fotografía salió publicada, resulta que el tipo era casado y estaba paseando con la amante. Y entonces dice, eso muestra que la fotografía descubre verdades, devela una verdad, revela. Y lo más curioso es que, otra vez estando en México, cuenta Cartier-Bresson que estaban en una fiesta, como de artistas, y que de pronto se asomó por una pieza y habían unas mujeres haciendo el amor. Él tomó la foto, pero que ellos se metieron a participar también, porque eso era injusto que dos mujeres estuvieran haciendo eso sin hombres. Entonces, van a ver ustedes todas las marcas de época que hay ahí, ¿cierto? ¿Qué tan lejos estamos? Porque estamos hablando de 1940, de la década del 40, que fue la época de oro de Cartier-Bresson, 40 y 50, ¿sí?
todos los conceptos, todo lo que ha cambiado, hasta la manera de mirar el sexo, para acabar de ajustar, ¿cierto? Entonces, oye, yo cuando leí ese pie de foto, donde Cartier-Bresson hablaba de cómo había intervenido en esa fiesta, dice, ¿quién dijo que a usted lo necesitaban ahí? ¿Sí? O sea, fuera de que toma la foto de una manera pues subrepticia, incide con sus conceptos morales sobre lo que está pasando ahí. Entonces, es muy antiguo eso, ¿cierto? Entonces Cartier, bueno, y lo otro más curioso es que Cartier-Bresson, siendo tan invasivo, no se dejaba fotografiar. Es famoso que a él una vez en un cóctel lo iban a fotografiar y él sacó una navaja y salió a perseguir al fotógrafo, ¿sí? Entonces era un contrasentido, ¿cierto? Porque él se consideraba con derecho de fotografiar a todo el mundo, pero él no se quería dejar fotografiar. Entonces es un contrasentido de que yo puedo tomar tajadas del mundo donde quiera, ¿cierto? Pero a mí que no me digan que haga parte de ese mundo y que me van a registrar a mí también. Entonces, ese es el fundador de la fotografía de calle, de la fotografía documental callejera. O sea, sus fotografías son icónicas, están en todas las historias de la fotografía, ¿cierto? Y como les digo, fue el que armó el cuerpo teórico de lo que era fotografiar de manera espontánea en la calle, ¿sí? Incluso usted ve en internet hoy, en Instagram, en diferentes redes sociales, que hay grupos que hablan de seguidores de Cartier-Bresson o fotografía de calle al estilo de Cartier-Bresson, ¿sí? Su influencia no se ha acabado. Entonces la pregunta mía sería, enfrentado a un mundo como el que tenemos hoy, donde el tema de los derechos de imagen ha cambiado totalmente, ¿sí? Digamos que antes, fuera de que había pocas publicaciones, la gente se sentía orgullosa hasta de salir en esas publicaciones, de la manera que fuera, ¿sí? Todo el mundo se sentía orgulloso de mojar prensa, de aparecer en las páginas sociales del colombiano en Medellín. Si no aparecías en las páginas del colombiano no existías. Entonces nadie tenía medios de producción propios de imagen, de divulgación. Entonces eso convertía al fotógrafo en una deidad mitológica que podía fotografiar lo que le diera la gana y ponerlo donde quisiera, ¿cierto? Y todo el mundo le posaba. Pero estamos ya frente a un lugar totalmente diferente, ¿cierto? Frente a un perfil totalmente diferente. Entonces, ese contexto es el que yo quiero ubicar, porque como fotógrafos nos enfrentamos a esa tensión continuamente, en la calle, cuando vamos a fotografiar a alguien. O sea, hay dos maneras. Una, fotografías de manera inadvertida, con tu teleobjetivo, las cámaras hoy lo permiten, puedes poner tu cámara y mirarla como con un visor de cintura, enfocar automático. Bueno, puedes fotografiar cosas totalmente sin que la gente se dé cuenta de nada. Luego puedes poner esas fotos en redes, ¿sí? O puedes también asumir una relación con la gente y esa relación muchas veces es pactada. Uno se acerca a la gente, le dice, mira, me permitís una foto, tal. Posiblemente hay un diálogo breve, no sé, la gente, ¿y eso para qué? Mira, yo publico aquí en Instagram, estas son mis fotos, y entonces la gente mira, está bonito, me gusta, tal, no, es decir, hágale. Muchas veces basta con Instagram. Lo más curioso es que hoy en día Instagram es una buena presentación, entonces la gente se da cuenta rápidamente que es un cuento estético, y generalmente yo no he tenido problemas, la gente accede, ¿sí? Pero me toca una explicación y luego compartir la foto en la red con ellos, ¿cierto? Etiquetarlos, tomar los datos y etiquetarlos, es como una condición de intercambio, ¿sí? Y la gente no tiene ningún problema, sino pues
si no medía una presentación, una preparación, nada. Entonces, en eso yo diría que la gente es incluso muy, muy cordial, muy manejable. Pero esa relación en la calle no siempre es cordial. A veces hay tensión, a veces tomar la foto y el otro se te va y te dice, no quiero fotos. Y entonces, uno que es el fotógrafo bresoniano se siente molesto porque el otro no se deja fotografiar, ¿sí? Uno se siente con derecho de fotografiar a todo el mundo y se enoja, uno se enoja mucho cuando le dicen que no. Y entonces el problema es que en el lugar en que estamos, en el momento legal en que estamos, esa persona con los derechos de imagen que tiene, protegidos constitucionalmente por el habeas data, más o menos desde 2012, en Colombia, porque esta legislación cambia en diferentes países. Por ejemplo, en España es más restrictiva todavía, ¿sí? Hay países más liberales y otras donde es más restrictiva. Entonces, si esa persona te dice, borre esa foto, ¿qué haces tú? Pues, generalmente mi recomendación es, bórrela, en donde estamos, en el momento legal en que estamos. Si no vas a llegar, posiblemente vas a llegar a un punto en lo que hay que en que el tema escale a conflicto y termines dándole con la cámara dándole y termine en una riña, o que llame la policía, y si llama a la policía te toca borrar las fotos porque la policía en esos momentos tiene que amparar la legalidad de esa persona, ¿sí? Entonces hay situaciones de tensión que el fotógrafo se ve obligado a resolverlas como bien puede. Y estamos hablando de tensión solamente en el momento de la toma de la foto. Bueno, digamos que usted tomó una foto, la publicó en Instagram, el personaje no se dio cuenta, usted la hizo con teleobjetivo, y a usted se le arma un berenjenal después porque esa persona vio la foto, le llegó la foto a través de terceros y dijeron, ve, te vimos en tal parte, estás haciendo esto. Y esa persona que sabe que no te autorizó para esa foto, te puede demandar. Bueno, primero, puede usar ciertas cosas contigo, puede escribirte diciendo que quites la foto. Si tú no la quitas, puede acudir a otros mecanismos legales, escribir al Ministerio de las TIC, escribirle a la policía, hacer una tutela para restituir su imagen. Bueno, tiene herramientas legales para protegerse y para hacerte retirar la foto. Por mucho que la hayas tomado tú, que la cámara sea tuya, pero estás trabajando con la imagen de un tercero que no es la tuya, ¿sí? Entonces, en esos momentos, la legislación protege más a la persona de la imagen que al fotógrafo. El fotógrafo tiene herramientas legales para defenderse, pero la legislación es favorable a la protección de la imagen, porque para eso se hizo, ¿cierto? Porque además colateralmente está protegiendo a las personas dentro de una legislación de muchas otras cosas. Las está protegiendo de acoso, de delitos sexuales, de unas cosas que se hicieron famosas en internet, que eran las fotos de revancha entre parejas. Entonces, donde todo el mundo publicaba fotos de su ex o las vendía, y eso era una cosa muy revanchista, pero eso ya no es tan fácil como antes, ¿cierto? Ya eso tiene su penalidad. Entonces todas estas cosas contribuyeron a crear una legislación de una gran protección sobre la imagen de las personas, ¿sí? Entonces, el fotógrafo debe ser consciente que no estamos en la época bresoniana donde hacíamos lo que nos daba la gana con la imagen de los otros. O sea, ya en estos momentos el fotógrafo tiene que ser como más transador, más, ¿cómo les digo yo? Más diplomático para acercarse a hacer las fotografías, ¿sí? Y también debe saber a qué atenerse cuando las publica.
yo recomendaría que todo fotógrafo ponga en su web que si alguna persona se siente incómoda, si alguna persona aparece registrada en las fotografías y se siente incómoda por la fotografía dentro de esta web, con mucho gusto nos escribe y se la borramos. Esa es la mejor manera de protegerse legalmente en una red social o en un blog, ¿sí? Porque entonces si alguien te escribe de una, bórrala. No espere líos, no espere que eso escale, porque entonces se vuelve complicada para ti, que estás usando legalmente algo de lo que no eres dueño. Entonces, yo sí soy claro en eso, pues a mí me dicen, bórrela, ya borramos de una, no, mejor, evitémonos los líos, ¿cierto? Y es claro, yo pienso que el fotógrafo en la legislación de hoy está en la cuerda floja. Está en la cuerda floja y debe saber. Bueno, y estoy hablando de los fotógrafos que somos santitos, los fotógrafos que vamos a fotografiar, a mirar, a disfrutar la calle, que nos gusta el mismo que está haciendo los gestos allí, que nos gustan aquellas par de señoras conversando, tal. Pero hay otras personas que van a comerciar con las fotos y hacen las fotos para venderlas, ¿sí? Y es peor, porque entonces si tú vas a vender una foto donde hay personas que no han dado su consentimiento, entonces puede ser demandado, o puede ser demandada la publicación que usa esas fotografías donde esas personas no han firmado ningún consentimiento. Y nosotros ya sabemos lo complicado que es andar con un consentimiento. O sea, yo he hecho eso cuando estoy haciendo un trabajo publicitario o un trabajo institucional, y generalmente no lo hago yo, porque es muy engorroso usted andar fotografiando, componiendo, cuadrando luces y diciéndole a la gente que le firme un formato. O sea, generalmente las instituciones proveen un asistente que tiene el formato del consentimiento, le explica a las personas para qué se está haciendo eso, y entonces la gente le firma, ¿cierto? Eso para mí es para cosas institucionales, para trabajos institucionales. Y cuando a mí me dicen que hay que firmar un consentimiento, yo creo que me tengo que parar muy firmemente de qué tipo de trabajo es, ¿sí? Porque eso es más engorroso. ¿Qué implica el consentimiento? Que usted puede hacer no lo que quiera, lo que el consentimiento autorice, ¿sí? Pues tú dile, el consentimiento dices, estas fotografías solamente se van a usar para motivos pedagógicos o académicos. Tiene que ser para eso, ¿no? Si lo vas a usar para otro motivo, se sale del consentimiento y te pueden demandar. Entonces, en el consentimiento hay unos puntos claramente explicados. La gente que hace televisión carga los consentimientos, porque si no, no podrían usar las imágenes de esas personas. Cosa que es muy complicada cuando uno está con un grupito chiquito, 5 o 6 personas, etcétera, listo. Pero cuando tienes un espacio lleno, una iglesia llena, un estadio, hay muchos que dicen, solamente con que usted está aquí ya está probando que hagamos uso de todas esas imágenes. O sea, si usted no está de acuerdo, sálgase de ahí. Así me tocó a mí en un concierto que hicieron en la iglesia metropolitana. Era tanta la gente que dijeron, bueno, aquí hay personal grabando esto, el que no esté de acuerdo, por favor se sale, porque no tenemos otro modo, ¿cierto? Con tanta gente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te van a firmar todos? Entonces se usa eso, que yo no sé qué tan legal es, si eso sí es legal a la hora de... Les cuento que me contaba una comunicadora del Museo de Antioquia, me decía una vez, mira, una vez hicimos una publicidad con un evento que hicimos en la plazoleta de las esculturas, y llegó una persona
que aparecía minúscula entre el público, con un abogado. Dijo, no estoy de acuerdo en que yo aparezca ahí. Me hace el favor y quitan esa publicidad. Y que la tuvieron que quitar porque el tipo llegó con su abogado y él aparecía ahí minúsculo entre el público, como quien dice, ¿dónde está Javier? Y búsquelo, pero él, aquí estoy yo. ¿Sí? Incluso dentro de esa situación. Bueno, entonces hay en la calle dos situaciones. Ojo que esto es muy importante jurídicamente. Hay unas situaciones, digamos que hay tres situaciones: privacidad, semi-privacidad y público. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es público? Estoy sentado en un parque. Se supone que si estamos en un espacio público, pues todo lo que hay ahí es registrable, ¿no? Listo. Ese señor estaba en un espacio público, el que les contaba, y llegó y puso pleito y hubo que hacerle caso, ¿sí? O sea, no siempre quiere decir que si tú estás en un espacio público y eres registrado, pues la gente puede tomarte las fotos que quiera y publicarlo, ¿cierto? Entonces hay una diferencia, sobre todo en la legislación europea, en lo que es estar en público y lo que es estar en privado. Para el fotógrafo, a la hora de defenderse, pues ¿qué es estar en situación pública o qué es estar en situación privada? ¿Cierto? Entonces, yo por ejemplo que dirijo un concurso donde llegan fotografías documentales, yo nunca he podido, o sea, todavía no admito en mi cabeza pedir los consentimientos. Hay concursos que ya lo hacen, Nat Geo, muchos concursos que te dicen, si aquí llegan fotos y en esas fotos hay personas, usted tiene que mandar el consentimiento de cada una de esas personas para participar en este concurso. Y entonces, eso es súper complicado para hacer fotografía documental, ¿no? ¿Te acuerdas que precisamente la teoría bressoniana es que uno pase inadvertido para hacer las fotografías, para poder captar el mundo real en su manera más espontánea y más fresca, ¿no? Y entonces, si tú vas agitando las aguas y vas anunciando que estás llegando, ¿cómo vas a construir situaciones sin ser advertido? ¿Cómo vas a documentar esas situaciones? Entonces eso lo pone a uno frente a un dilema, ¿cierto? Porque bueno, yo paso, en el retrato usted llega, se acerca a los sujetos y pacta, si no se asustan, si aceptan, si entienden, si les gusta, listo. No es la misma espontaneidad que si los fotografiara sin ser advertidos tampoco, ¿verdad? Porque muchas veces uno llega y logra fotografiar a alguien sin que se dé cuenta, incluso de frente, pero ya al acercarse a esa persona y advertirle que uno la va a fotografiar, ya es otra cosa, ¿no? Ya es un pacto donde el otro acepta ser mirado, y en la fotografía de calle son dos cosas diferentes: la espontaneidad y ya lo acordado, ¿no? Entonces ya nos entraríamos en otra cosa, que sería que lo acordado parezca espontáneo. Es otra cosa, ¿no? Entonces esa relación con lo real, que es lo que define la fotografía de calle, y epistemológicamente es cómo nos acercamos a lo real, de qué modo. Teníamos la idea con Cartier-Bresson de que el fotógrafo era subrepticio, que se acercaba con pisadas de gato, que la gente no lo advertía, que la gente no lo podía ver, y que eso era lo que le daba la gran calidad a las imágenes que hacía, ¿verdad? Y entonces hoy el mundo nos dice: usted no puede fotografiar como si fuera un espía, usted no puede llegar subrepticio, ¿cierto? Usted se tiene que anunciar y se tiene que presentar y hasta sacar un formato y hacerlo filmar. Entonces eso cuando a uno le dicen a eso como fotógrafo, uno dice: ¿dónde quedé? Como fotógrafo de calle, como fotógrafo bressoniano, ¿sí? Uno se pregunta: ¿dónde quedé?
Una vez una amiga fotógrafa norteamericana, Donna de Cesare, hizo un proyecto en Medellín con el Centro Colomboamericano en la cárcel del Buen Pastor. Y entonces el IMPEC dio el permiso para hacer el trabajo, pero con la condición de que todas las mujeres que estaban en esa cárcel y que fueran fotografiadas debían firmar un consentimiento. ¿Sí? Yo recuerdo que fue más difícil firmar los consentimientos que hacer las fotografías. O sea, todo lo que hay que conversar para que una persona en una cárcel le firme a uno un consentimiento, pero era una exigencia del IMPEC para poder entrar a la cárcel. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de consentimientos, yo sé que es más difícil hacer firmar los consentimientos que hacer las fotografías. Hacer las fotografías es como lo fácil, lo que sabemos hacer. ¿Sí? Ya, que tú compones, que pones la velocidad, que cuadras, que te mueves a la izquierda, a la derecha, armas el plano, todo eso lo hacemos, todo eso se hace con rapidez. Pero ya sacar el formato, venga pues entonces ahora, no, y se supone que este formato hay que sacarlo antes. Bueno, el formato se puede sacar antes o después, el formato de consentimiento, ¿sí? Es más, eso es algo incluso que muchas veces, si has publicado una foto o tienes una foto que quieres hacer, digamos, algún trato comercial con ella o alguna publicación, te toca devolverte, si tienes la posibilidad, para que la persona que aparece en esa foto te firme el consentimiento. O sea, sí se puede hacer a posteriori, se puede hacer. Previo, también, pero el formato siempre supuestamente debe estar acompañando el asunto, ¿sí? Entonces lo que les decía ahora era que el formato define qué es lo que vas a hacer con esa foto. Hay gente que coloca en esos consentimientos casi yo puedo hacer de todo, y eso es más complicado que te lo firmen, ¿cierto? Si como te digo, hay cosas que dicen no, esto no es para interés comercial. Claro, si no es para interés comercial no la puedes vender, eso queda claro, y si te firmó tienes que respetar eso, ¿no? Resulta que los fotógrafos documentales hacen fotos que muchas veces entonces las empresas se enamoran de ellas. Ay, como quedó bueno el caficultor, como quedó bueno ese señor en la calle. Nosotros necesitamos pues unas fotos bonitas así de Medellín, de la ciudad, del campo. Queremos hacer un catálogo, Bancolombia, el Éxito, yo no sé qué, una cantidad de cosas, y entonces ven a la foto. ¿Y usted qué hace? No, esa foto yo no la hice pensando en venderla. Si la usa, pues va a ser un lío, ¿no? Hay un caso muy famoso que sucedió hace algunos años con el Festival de Teatro de Manizales. Resulta que ellos dijeron, vamos a hacer unas fotos de calle, y con esas fotos hacemos los afiches. Me imagino pues que la empresa de publicidad o de diseño que hacía las piezas. Entonces fotografiaron a un señor lustrabotas al pie de la catedral de Manizales, y a ese señor, que no sabía leer ni escribir, lo pusieron a firmar un formato. Dice, pues a él le dieron 20.000 pesos, tenga 20.000 pesos, que esto es para una publicación, tal, y fírmenos este formato. El señor le firmó el formato, y después salió la foto en el afiche oficial del Festival de Teatro de Manizales. Algo así como que el teatro va a la calle. Enseguida se las muestro. Se armó un desorden. Bueno, abogados se acercaron al señor, terminaron demandando el festival, porque había hecho uso indebido de una fotografía. Mejor dicho, terminó desconociéndose incluso pues el formato que el señor les había firmado.
el formato, no, el formato, ellos decían, los abogados decían que a él lo habían remunerado con muy poquita plata y que para un afiche que tenía difusión internacional, para un festival internacional, eso no era justo, ¿cierto? Entonces pedían más remuneración. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que es que los abogados también están viendo dónde hay un hueco, dónde conseguir algunos dineritos, y estas cosas dan oportunidades, ¿no? Claro, si en el consentimiento hubiera dicho expresamente que esto es para manejar la imagen o el afiche del Festival de Teatro de Manizales, pues yo creo que hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero eso era como un consentimiento abierto. Entonces, lo que se generó fue un problema, una encartada, un problema jurídico para el festival, ¿sí? Al final no sé legalmente en qué quedó el asunto, yo me imagino que algún dinerito más tuvieron que dar, no sé cuánto, porque tampoco sé cuáles eran las pretensiones de los abogados, ¿cierto? Pero eso pasa con las fotografías, que muchas veces no solamente es el titular que aparece en la foto, sino que alrededor del titular está el tío, está el marido, está el novio, está la tía, está una cantidad de personas y están los abogados que ven una opción de demandar y de conseguir dinero, ¿cierto? Porque siempre están buscando pleitos, ¿no? Entonces muchas veces bueno, y eso era una campaña publicitaria. El Festival de Teatro Manizales no es un festival para conseguir dinero, ¿sí? Es un festival, digamos, que le aporta culturalmente a la ciudad, ¿no? Ese afiche. Ese afiche es este, vamos a verlo acá. Ese es del 35 Festival, ¿cierto? Y el lema de eso era el Teatro a la Calle. Entonces este retrato, pues claro, ¿cómo no era identificable, cierto? ¿Cómo no va a ser identificable un personaje que tomaron en la calle? Y entonces sale ese afiche con esos ojos desorbitados, y lo primero que lo ven son los abogados, porque el personaje era muy conocido en Manizales, era lustrabotas cerca de la catedral, y entonces blanco es, gallina lo pone, ahí hay a quien demandar, ¿sí? Entonces el tema de las demandas, mire que es una buena foto, mire los ojos desorbitados, es una buena estampa, y era acorde con el lema que era: la calle es el escenario, ¿sí? Es totalmente coherente, ¿cierto? Pero bueno, hay algo que los fotógrafos no hicieron bien ahí, en el trato con ese señor, porque si le hubieran dicho de una, es para esto, y fírmeme el consentimiento para esto, pues no es como tan problemático, ¿cierto? Pero no se metieron en esa, y entonces ahí vino el lío, ¿no? Bueno, y la otra, vamos a ver la otra imagen, y esta es la otra imagen que utilizaron. Utilizaron dos fotografías, ¿sí? Y son las opciones. Igual podrían haber optado por otras fotografías o comprado algo en un banco de imágenes. Muchos compran el banco de imágenes y se ahorran esto, ¿no? Porque los bancos de imágenes, pero los bancos de imágenes venden caro. O sea, en esos momentos no sé cuál es el precio de los bancos de imágenes, pero ¿cuánto puede costar una foto hoy? Pues una foto, dependiendo del uso que se le vaya a dar, si es para uso editorial o para uso comercial, tiene precio diferente, porque no es lo mismo el uso, lo que llamamos editorial o lo que llamamos comercial. Claro, pero una foto editorial, tú vas a usar, tú que eres editora. Una foto editorial con derechos protegidos, que llamamos, sí. Para una publicación de
$250, sí, va por el lado de los 3 millones de pesos, una cosa así, ¿cierto? Para $1,5 millones, la más barata. Ajá. Depende del personaje y depende de la publicación donde se vaya a sacar. Depende de la publicación más que todo. Depende de la publicación, número de copias, tamaños y territorios e idiomas. Todo eso tiene una implicación en el precio, pero generalmente, pues, para fija, $250. 300, 500. Claro, De ahí para arriba. y va subiendo de acuerdo al personaje, digamos a la fama. Eso tiene, me imagino, unos costos adicionales. Sí, pero también hay costos adicionales, pero también hay convenios que se hacen con empresas. Entonces, si tú eres un periódico, una revista o una institución educativa, a ti te las pueden vender más baratas. Pero si no eres nadie conocido, te la venden más caro. Entonces, sí. Bueno, entonces, y hay otra cosa. Entonces nosotros llegamos y hacemos una foto y la ponemos en Instagram. Sabemos que las fotos en Instagram entran en baja, ¿cierto? Una foto que pesa 75K, muchos fotógrafos me han dicho, es que una fotografía de 75K, nadie puede hacer nada con eso. O sea, eso no tiene ningún problema. Bueno, el problema es cuando eso comienzan a recircularlo, ¿sí? A rebotarlo, y entonces es peor, ¿no? Porque tú estás trabajando con una imagen de alguien que comienza a moverse y sobre lo que no tienes control, ¿sí? Suponemos los fotógrafos que el tesoro que tenemos guardado es la foto en alta calidad en RAW que tenemos allá guardada en el archivo, ¿sí? Y que eso que ponemos allá en Instagram, que eso no tiene ningún problema. Y entonces lo cogen los otros, lo contramarcan, le ponen su propia marca de agua, porque en estas redes de hoy las cosas son tan desordenadas que yo he dicho que la gente cree, por ejemplo, que Internet es una gran olla comunitaria donde todos comen con la misma cuchara, donde todos llegan y sacan y esto es de todos. Usted desde que lo metió aquí, haga cuenta que está en un inquilinato y que aquí nos ponemos toda la misma ropa y los mismos zapatos, y la gente en Internet es supremamente grosera con eso. La gente es muy grosera. O sea, yo he visto fotos mías que me llama alguien y me dice, ¿cómo te parece que tu foto alguien la publicó en Twitter y le puso marca de agua? Y yo no puedo creer. O sea, como yo no soy capaz de hacer esa grosería, yo no puedo creer que otro la haga conmigo, pero lo hacen. Y entonces, lo más cacharro es que en Internet todo se puede seguir y todo el mundo le manda a uno cosas, mira, vi esto, vi aquello, y entonces va uno, y me tocó a alguien que contramarcó una foto mía, le puso marca de agua propia, y entonces le hicieron el reclamo, y el tipo decía, cállese sapo, a usted no le importa. Y entonces para acá de estar se enojan, ¿sí? Es que eso lo podemos hacer aquí, esto es el reino de la piratería. Entonces, bueno, eso es la otra cosa, ¿no? O sea, tú que decías, por ejemplo, que pones tus fotos en Instagram, yo te diría que las fotos deben ir con alguna protección, una marca de agua, no las fotos... No, los metadatos es lo primero que se pierde, eso se pierde, apenas subes eso allá, eso ya no le aparece sino la fecha de carga. Los metadatos yo digo que es lo primero que se pierde. Entonces, yo, digamos, escaldado en las redes, siempre pongo un crédito como se hacía en prensa. En prensa siempre poníamos un crédito inferior o lateral, muy tipográfico y todo, porque no me gustan las firmas, porque además las firmas como que riñen con lo documental. Me gusta más hasta lo tipográfico normal como de prensa, pero siempre pensando, porque ya me pasó, yo creo que lo más duro, lo más escaldado que a mí me pasó fue lo que me pasó con una foto que se llama La muñeca en el metro. Es una foto que tomé en el 2008 y que publiqué en redes, y eso, la foto se volvió viral, pero hicieron con ella todo lo que ustedes quieran, ropa de trabajo. La foto terminó
A ver, vamos a ver dónde está esto aquí, un segundo. ¿Dónde está? El que ven acá un momentico. Ponme en el árbol aquí en el anterior. Ok, no sé, uno que dice la muñeca del miércoles. Eso. Ok, ponla en eso. Listo. Entonces, esta, por ejemplo, esta fotografía es, digamos que esto sí esto es fotografía espontánea, de calle, pues, de metro. Esta es una fotografía que yo hice en el 2008 con una cámara pequeña que yo mantenía, siempre mantengo es una cámara pequeña porque ¿quién va a cargar? Pues, yo conozco fotógrafos de calle que cargan su cámara full frame y toda esa vaina en un bolso, pero ya eso le rompe a uno la espalda. Y entonces yo prefiero cargar cámaras pequeñas, y aquí estaba cargando una camarita pequeña, y entonces esta foto de este señor en el metro, en el 2008, y después la saqué, pero más tarde. Yo creo que esta foto la vine a publicar como en el 2016, en Facebook, y entonces la foto se volvió viral, y comienza a circular la foto tenía un texto, y ese texto acompañaba la foto y describía, porque le hice una mini entrevista al señor, donde me contaba quién era, cómo se llamaba, y entonces yo agregué la historia del señor. Pero después, pues en la primera publicación que hice, saqué la foto sin crédito. Y eso me supo a cacho, ¿cierto? Entonces, esta foto, por ejemplo, este personaje llega y la ve y la saca como si la acabara de hacer el año pasado, ¿sí? Y entonces, pero la gente ya conoce esa foto porque la ha visto en todas partes. Esa foto, digamos, se ha convertido como en una pedagogía del regalo, cada que es Día del Amor y la Amistad o 24 de diciembre. Y entonces la gente dice, no, deje de ser carretudo, ¿cómo así que esto lo acabo de ver? Si eso lleva años saliendo aquí, ¿cierto? Entonces ya, pero todavía hay gente que llega con esas, ¿sí? Sale con esos tiros. Y aquí está como un poquito del diálogo donde yo le hago el reclamo, mira, y entonces, y generalmente lo hago es cuando ya la gente me ha contado y yo me he entrado a esos chats y me encuentro que la gente está peleando, que lo están levantando a pata, que eso no es suyo, que pues usted por qué hace eso. Y entonces, mire lo que responde el tipo abajo. Y yo, ¿a usted qué le afecta eso? Relax, siempre lo hago. ¿Ah? Yo creo que no la quitó. Entonces, frente a esas cosas en redes, que es en la selva, eso no se sabe a dónde. En redes es defiéndase el que pueda, ¿cierto? Entonces, esos pleitos son interminables, o sea, ya eso no tiene sentido. No sé. Yo después publiqué la foto, republiqué la foto con crédito, ¿cierto? Y he tratado de rescatar eso, pero siguió dando fotos sin crédito, y esa foto puede andar a todos lados, porque incluso la gente la reinterpretó. Al ser un señor con un costal, eso se convirtió en la vieja leyenda de que a los niños se les dice: si no se portan bien, voy a llamar al viejito del costal para que se lo lleve. Entonces encontré memes, la foto se volvió ideal para hacer memes, y la encontré en Brasil, en redes pues la encontré que andaba por Brasil, por México, por Centroamérica, que era viral en memes que jugaban con el tema del viejito del costal. Y una vez la encontré en una web en árabe en Marruecos, y entonces dije, ¿y esto qué dirá? Le puse el traductor y era lo mismo del viejito del costal. Entonces bueno, es el viejo cuento de que tú produces una imagen y al final no controlas el sentido. Al final la gente desconectó la historia, ya no le importó la historia, a la gente ya le importó fue la ficción de lo que empezó a inventar alrededor de esa imagen, ¿cierto? Entonces, el metro hizo otra cosa que fue más curiosa todavía. Entremos a esta otra atrás.
Aquí, esta va, la última. Ah, bueno, y el metro, yo hice la foto en el metro, pero el hecho de que la haya hecho en el metro no quiere decir que el metro es codueño de la imagen conmigo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces un momentico, ¿qué es lo que puede decir? ¿Cómo puedo asegurar yo que esta foto es mía? Porque tengo la foto original con los metadatos y tengo incluso la camarita, que ya es de museo, con la que la tomé, ¿sí? Entonces, esos metadatos, a la hora de una discusión legal, o sea, ¿qué es lo que acredita que una foto es tuya? Que la tengas en derechos de autor registrada, o que puedas argumentar con tus metadatos que esa foto es tuya, ¿sí? Que es generalmente el archivo original, ¿no? Entonces, aquí el Metro se tomó la libertad de usarla hace como 3 años y le puso digamos, no puso créditos de ningún tipo. Olvidó la historia que tenía o no la conocía, tampoco el autor, y simplemente puso qué historias le depararán a nuestros viajeros como este, y le tapó la cara, ahí sí pensando que no debería ser identificado, ¿cierto? Ahí sí protegiéndose legalmente. Entonces bueno, este mundo documental es un desorden, ¿cierto? Trabajamos muchos, hacemos fotos, somos felices compartiéndolas en redes. Antes nos pagaban para que hiciéramos las fotos, ahora las publicamos gratis. Te pregunto, ¿con ese emoticón logran que uno no pueda discutir esa foto? Ah, sí. O sea, si se logra con un emoticón y ya después, siendo que lo demás. No, de todas maneras, eso es un uso abusivo de la imagen, sí, porque... Pero el fotógrafo sí lo puede. Ah, sí. Lo puede discutir, o sea, uno lo puede. Claro, ellos no tienen autorización de nada para hacer eso, ¿cierto? Eso es más peligroso para las instituciones. A ver, si uno quisiera demandar una institución como estas porque sabe que tiene plata y tiene responsabilidad, digamos, coger otro blogger o un influencer como ese otro que le puso la marca de agua, más complicado. Eso es una pelea como de una esquina a otra, difícil, ¿cierto? Pero en el caso de las instituciones es más peligroso para ellos porque son más identificables, más ubicables, ¿no? Entonces nada, pues uno demanda a un blogger como ese otro y yo termino dándole plata para que me pague la demanda, porque si no tiene con qué pagar. Entonces ese es el otro mundo que tenemos los fotógrafos de calle, ¿sí? ¿Dónde publicamos las fotos? ¿Para qué las hacemos? Cartier-Bresson las publicaba en Live, era el fotógrafo estrella, le ganaba una millonada con todo eso. ¿Quién paga hoy las fotos? Humildemente las publicamos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, ¿cierto? Y a veces esas fotos tienen alguna proyección. Una vez publiqué una fotografía de un joven elevando una cometa con un paisaje panorámica, y me llamó un fotógrafo, me llamó un director de un periódico, me dijo: tu foto me encanta, me encantaría publicarla en una página doble en mi periódico. Y él hace un periódico en inglés y español, creo que lo publica en Miami. Y entonces me dice: me encanta que te haya gustado la foto, bien. Me dice: bueno, mándamela en alta. Yo, bueno, te la mando en alta, pero ¿cuánto vas a pagar por esa fotografía? Yo las publico en baja, pero no quiere decir que las esté regalando, ¿sí? O sea, la fotografía es para mí una profesión y yo vendo mis fotografías. Entonces dime, ¿cuánto me vas a pagar para publicarla en tu periódico? Que me imagino que lo vendes y que tienes pauta publicitaria. Desapareció, ¿sí? Pero así, con una confianza, mándamela en alta, porque sabemos que en baja no le sirve sino para redes, ¿cierto? Lo podría repiratear, pero en redes. Pero ya a la hora de publicar en doble página y en un formato grande, necesita la foto en alta calidad. Entonces ¿qué hacemos con...? Algunos dicen: no, es que nosotros antes escribíamos
O hacíamos fotos y nos las pagaban, ahora las publicamos gratis en las redes, ¿sí? Eh, lastimosamente, lastimosamente estamos en una época en que las fotografías no están siendo muy bien pagadas. Los equipos cada vez son más costosos, un lente vale un platal, una cámara vale un platal, y cada vez la fotografía da menos réditos económicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo ya tiene un super celular, ya todo el mundo tiene medios para hacer las imágenes, ¿no? Ya no somos los fotógrafos, los chamanes que solamente sabíamos manejar la cámara y que la gente no sabía y le daba miedo porque nunca le salía la foto, sino que ya todo el mundo tiene un celular y le salen tremendas fotos y las monta de una, ¿cierto? Entonces eso ha devaluado mucho la fotografía, ¿no? Entonces muchas veces hacer las fotos pensando en que no se te olvide la fotografía, en sostener el oficio, en sostener ese saber fotográfico, ¿cierto? En ponerte a prueba frente a la percepción como fotógrafo, ¿sí? Y alguna cosa logras vender después. Esa es la paradoja del oficio hoy, ¿no? Ya los fotógrafos freelance, ya eso es como cosa del pasado. Ya el freelance se cayó. Las agencias internacionales que daban trabajo en Medellín cuando existía en la época más dura del narcotráfico. Y entonces necesitaban fotógrafos aquí que mostraran la ciudad para vender eso en Estados Unidos y en Europa. Pero ya ese tiempo se pasó. Entonces ya las agencias, y cada vez pagan menos, ¿no? Porque ya hay menos periódicos físicos, ya no circula tanto la imagen en prensa, y entonces todo se ha ido digitalizando. Entonces, los fotógrafos que freelanceaban haciendo contratos con medios de prensa van de salida, son muy pocos. Entonces, ¿qué hacen todos los fotógrafos? Docencia, o tienen otras posibilidades, ¿cierto? Buscan otras cosas. Matrimonios, que también que son los únicos que pagan. La gente como que va a pagar. Freelancean para bancos de imágenes, para Newscom, para Get, para Reuters, que son medios de comunicación informativos. Sí, y freelancear para esos bancos de imágenes implica producir mucho material, o sea, eso no son 2 fotos diarias, eso son miles de fotos las que hay que hacerles, ¿sí? Para poder ganar algo ahí. Entonces los tiempos ¿qué son para nosotros los fotógrafos? ¿Sí? Y los fotógrafos documentales y los fotógrafos de calle, ¿cierto? ¿Qué es la calle para nosotros? ¿Qué hacemos con ese trabajo? ¿A dónde lo proyectamos? ¿Qué queremos hacer con él? Porque no es tan fácil ganarse los concursos, no es tan fácil ganarse los proyectos, ¿sí? Todas son cosas muy competidas. Ganarte una beca para hacer determinado proyecto, le tenés que ganar como a 100 o 200 con tu proyecto para poderte rankear ahí, ¿cierto? Cuando uno es estudiante, uno tiene unos pajaritos de colores muy vivaces y uno dice, no, yo vivo de ganar premios, voy a vivir de ganar premios, va, gáneselos, ¿sí? Entonces, y hoy la competencia es más grande todavía, ¿no? Porque sabemos que todo el mundo tiene cámaras, todo el mundo tiene acceso a formación. A mí me tocó una formación donde los libros eran pocos y los libros eran casi secretos, el que lo tenía era dueño de ese saber, ¿sí? Hoy todo el mundo accede a las imágenes, a la formación, a los cursos tutoriales en YouTube, no tiene siquiera que ir donde un profesor para que le enseñe a manejar una cámara. Entonces hay muchos modos de aprendizaje, hay muchos modos de producir imágenes. Bueno, y ahora va a tener que competir con la inteligencia artificial también, que es es la última más pesada para los fotógrafos, ¿no? ¿Sí? Y he visto excelentes fotografías hechas con inteligencia artificial, y es un medio que va a ser una competencia dura para los.
ganan concursos, van a ahorrar mucha plata las agencias de publicidad. Por eso es que los guionistas de Hollywood están en huelga, porque los van a reemplazar los guionistas, los va a reemplazar la inteligencia artificial, y ya le están pagando a un desarrollador para que desarrolle el programa, y los guionistas cada vez van a ganar menos y van para afuera, ¿cierto? Y la pelea central de este momento, de esa huelga que lleva como 3 meses en Hollywood, es la preocupación de todo, la inteligencia artificial, dónde va a quedar el oficio, ¿sí? Entonces, bueno, esas son inquietudes sobre el tema. Digamos que yo no soy un abogado, porque esto podría ser una discusión legal, de estudio de casos, con todo. Eso sería como casi para un seminario de derechos de autor, que uno podría hacer con un abogado, ¿sí? O con un grupo de abogados. No, o sea, yo lo que quiero es situarme en las tensiones que un fotógrafo documental tiene hoy para hacer públicas sus fotografías de calle, ¿sí? Y hasta dónde puede hacer ciertas cosas y otras no. Y debe ser muy consciente de eso para no incurrir en abusos ni en ponerse en situaciones legales delicadas, que termine demandado, que termine con problemas, ¿cierto? Yo no quiero... Para mí lo básico y lo determinante en una fotografía, cuando tú la publicas, es que no trates mal a nadie, ¿sí? Si tratas mal a alguien, así te hayas firmado un consentimiento, es grave. Yo recuerdo que una vez para una campaña publicitaria, yo no hice firmar los consentimientos y la agencia no puso el asistente para eso. Yo no tengo ni temperamento para eso, ni tiempo para ponerme a manejar un formato. Y hubo un problema con una señora fotografiada en esa campaña. La señora se enojó porque ella consideraba que en la fotografía final, eso fue para una institución universitaria, que al final la trataban mal en la foto. Y yo en esa universidad hice pregrado, posgrado, doctorado, me maté estudiando, y ustedes me tratan como si yo fuera del servicio. Y yo miré el texto de la foto y la señora estaba maltratada. Yo decía, así hubiera firmado un consentimiento, a esta señora la están maltratando. O sea, yo como fotógrafo no tengo por qué, yo la registro, pero no tienen por qué maltratarla, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Si a ella simplemente le reconocen todos sus créditos y su superación y para qué estudió, y la tratan bien, la señora no se va a enojar, ¿cierto? Entonces, así la gente te firme un consentimiento o no, trátala bien, trátala con elegancia, ¿sí? No la publiques para menguarla, para hacerle bullying, para desmejorarla, porque ahí es donde te caen. Entonces en eso sí estoy tranquilo, Yo alguna vez publiqué, no la tengo aquí, una foto en las redes de una joven leyendo en el Jardín Botánico de Medellín el libro hacia arriba, contra el cielo, y alrededor había un caos de niños jugando con pompas de jabón, y la muchacha estaba totalmente concentrada, acostada como una maja, bellísima, leyendo su libro. No se dio cuenta cuando yo le tomé la foto y la publiqué en redes. Uno dice, la persona es identificable, pero yo no estoy hablando mal de esa persona, está en una situación bonita, está leyendo, está concentrada. ¿Quién se puede quejar de eso? ¿Sí? ¿Quién se puede quejar de eso? De pronto algún novio que aparezca por ahí, que diga, mire, vamos a... Bueno, pero alguien me dijo una vez que tenía un blog de libros, y me encanta esa foto, la quiero poner de cabezal en mi blog. No lo haga porque esa foto es incidental. Yo no tengo la autorización de esa persona
¿sí? Ahí está usada de esa manera incidental como la vi, ¿sí? La foto, no, lo que hay ahí no es una propuesta comercial, no, simplemente es una foto bonita de documentación de la ciudad, ¿sí? Más allá de ahí no puedes hacer nada. Y entonces eso es verdad, ¿cierto? O sea, la conciencia de lo que vos podés hacer con las fotos es clara. Los sujetos y sus derechos legales te dicen pare. Así no sepas quiénes son, ¿sí? Es el respeto con los demás, ¿no? Y si vas a hacer campaña comercial, eso es otro paseo. Saque los consentimientos o devuélvase a conseguirlos si no los hizo en el momento. Pero casi siempre cuando uno va a trabajar comercialmente sabe para qué va a hacer eso. Yo creo que uno sí sabe para qué va a hacer eso, ¿no? Entonces se toma, e incluso a veces seguramente le toque pagar. Si uno tiene un propósito comercial, pues puede ir haciendo un pacto y pagándole a la gente algún billetico, ¿no? También, o haciendo algún tipo de canje, alguna propuesta. Pero si vas a tener rédito comercial, págale algo a la gente, ¿no? Es justo, para que la gente te firme. Pero como te digo, la gente siempre te va a preguntar, ¿y esa foto para qué es? Y cuando le saques un formato, ahí sí que se va a asustar más todavía. Bueno, esas son las afugias de los fotógrafos de calle. Bueno, y lo determinante, cuando la gente te dice, borra esa foto, bórrela. No se ponga a pelear con nadie, no se haga dar una puñalada, no se haga dar un puño. ¡Bórrela! Tocó, ¿cierto? Con mucha rabia y todo, porque uno como fotógrafo cree que puede fotografiar todo y que tiene todo el derecho, ¿sí? Pero le tocó, bórrela. Antes de que les dé problema. Bueno, entre otras cosas, en esas fotos de calle les cuento que uno no sabe cuándo se va a meter en una encartada. Uno no sabe cuándo. Eso es como en Blow Up, la película de Antonioni. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Es un tema que trabaja después Julio Cortázar en un cuento que se llama Las babas del diablo. Y es que hay un fotógrafo que toma, como en un parque, toma una escena. Y después cuando se va a ampliar, hacer el blow en el laboratorio, se da cuenta que en un rincón de esa imagen está ocurriendo un asesinato. Están asesinando a alguien. Y él cuando tomó esa foto, no se dio cuenta que estaba ocurriendo eso en un extremo, ¿cierto? Entonces ahí es donde el verbo revelar se hace realidad, ¿no? Hay una situación de intriga y algo que el fotógrafo no se había percatado, y entonces eso puede significarle mucho al fotógrafo. No, uno se puede meter en una encartada porque muchas veces estás fotografiando algo que no sabes qué es, ni cuál es la envergadura de lo que hay ahí, o el peligro de lo que puede haber ahí, ¿no? Entonces tú llegas a un barrio y fotografías accidentalmente el jefe de la banda, o yo no sé qué, pues posiblemente está sentenciado, ¿no? Y no tenían ni idea, porque muchas veces no sabemos dónde estamos parados. Entonces, claro, para el fotógrafo es una cosa de intuición y de conocimiento saber dónde se para, y que no sea arena movediza, que no sea un piso falso. Yo me acuerdo que una vez yo quería estaba haciendo un proyecto sobre lo digital, la decoración digital en Medellín. O sea, yo veía que la gente decoraba con CDs, las chazas, el carrito de ventas, los almacenes. Esto es como un cuento con el CD, muy curioso, ¿no? Entonces comencé a fotografiar cosas donde apareciera el CD. Y una vez, yendo para la Universidad de Antioquia, me encontré una casa que tenía la portada forrada en puros CDs. La portada era una casa de 2 pisos y estaba toda forrada con CDs, con el lado brillante obviamente hacia afuera para que reflejara. Yo dije, esta me gusta. Me bajé, saqué mi cámara y estaba fotografiando la casa
cuando salen unos tipos de adentro. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted por qué está fotografiando aquí? Agresivos conmigo. Yo no, no tengo ningún problema, yo soy periodista, estoy fotografiando esto, me gustó la casa, los CDs están. No, muestre a ver qué es lo que usted ha fotografiado. Comienza a oler el olor a marihuana que salía de la casa, y eso era una olla donde vendían droga. Y yo, como un bobo, encantado con los CDs, yo no estaba sino fotografiando los CDs y no estaba viendo la encartada en que me estaba metiendo. Lo cierto es que ya, mejor dicho, casi me toca pegar carrera, no estaba lejos de ahí de la avenida principal, me diera en cuánto tiempo podía yo cubrir los 100 metros planos, bajando el récord de 9 segundos, porque a la hora de correr también hay que tener la buena. Bueno, al final los tipos me soltaron, me hicieron borrar las fotos, ¿sí? Me hicieron borrar las fotos, y me di por bien librado solamente con que me hicieran borrar la foto. Y yo digo, allá no me dejo entrar. Si me dejo entrar allá, eso es otro cuento. O sea, si me van a agarrar, a correr. Entonces la cosa se pudo manejar, pero en esas fotografías de calle, muchas veces tú no sabes, y no solamente en la calle, sino en cualquier parte de este país, ¿no? Usted no sabe dónde se está metiendo muchas veces, porque hay situaciones muy delicadas. O sea, uno en un barrio no puede llegar a fotografiar todo. Lo más posible es que tenga que averiguar cuál es el contexto, que tenga hasta que pedirle permiso a las pandillas que controlan el territorio, a menos que vayas con un grupo pues de esos de excursiones que hay ahora, de la alcaldía o yo no sé qué, que van con cierto acompañamiento, pero ustedes saben que eso no se puede hacer. O sea, somos fotógrafos de calle, pero ¿de cuál calle? ¿Y hasta dónde? El centro. Listo, el centro. Sabemos cómo fotografiar el centro protegiéndonos, ¿claro? Corriendo, escondiendo la cámara, etcétera, etcétera. Váyase para los barrios, que también es la ciudad, es la calle. Bueno, ¿quién entra a los barrios y cómo? Todo el mundo tiene que saber cuántos riesgos tiene eso, ¿sí? Entonces el fotógrafo de calle siempre tiene que estar calculando sus movimientos y calculando el riesgo de donde se está metiendo, ¿no? Muchas veces no puedes llevar compañía, escoltas. Pero cuando hiciste ese proyecto de salsa y que usted se metió a su padre de salsa brava, me acuerdo que me comentaba sobre, creo que fue la fuerza del centro, y acaba pues gente pues armada, por decirlo así, y que también como que tuve tres encuentros de que estaba en un proyecto de salsa y era como dos lugares más aparte de la fuerza. No sé cómo hiciste con la foto. No, allá cuando hicimos lo de Palacé, sí. Eso fue un video que hicimos en el 2000, se llamaba Gúzate que te están velando, pero eso fue, teníamos acompañamiento policial, un oficial, un policía profesional y 3 bachilleres que enredaban todo por toda parte, pero bueno, algo ayudaban, ¿cierto? Para podernos meter pues en sitios delicados de la ciudad. Pero una vez llegamos y nos metimos buscando la noche en Palacé y Amador, nos metimos al famoso, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo bien cómo se llamaba este lugar, un bar, y ese bar en ese momento estaban era un sótano, y estaban el Hayalay, creo que era en Amador, en Guayaquil, y estaban bailando striptease, y era un sótano. Entonces yo hablé rápidamente como con el administrador, y el administrador medio no supo qué responder, entonces entramos. Y cuando el camarógrafo sacó la cámara, salió todo el mundo corriendo, las mujeres a esconderse, los tipos para afuera venteados. Eso era un nido de ladrones. O sea, en Guayaquil había eso, o sea, los stripteaseaderos eran un escampadero de los ladrones, allá se soplaba, allá veían striptease. Las muchachas, pues posiblemente no sabían que estaban ahí bailando, nadie quería quedar en cámara, ¿sí? Ni las chicas que estaban bailando, ni los ladrones. Y se armó un desorden total donde nos iban a arrollar con todo y policía, ¿sí? Nos metimos en la boca del lobo, pues uno no sabe dónde se va a meter. A veces hay riesgos, y hay riesgos donde afortunadamente uno sale bien librado, ¿sí?
Posiblemente no, y había un gordo que estaba enojadísimo, el administrador, que decía que le teníamos que entregar la cinta de la cámara. Entonces, imagínense todo lo que se puede presentar en cualquiera. Yo digo, no solamente en Medellín, en un pueblo, en nuestros pueblos, que ya tienen clan del Golfo, todos los pueblitos nuestros, hasta el más chiquito ya es que tiene clan del Golfo. Entonces seguramente cuando usted llega con la cámara aquí como un escapulario puesta, ¿usted quién es? ¿Usted qué viene a hacer? Bueno, en los pueblitos chiquitos, porque yo veo que ya hacen paro en Peque, paro armado en Peque, paro armado en Sonsón, en Nariño, o sea, nada se salva, nada. Y los senderistas, que son la otra parte de los fotógrafos ya rurales, los atracan todos los días en Medellín, en el área metropolitana y los pueblos, ¿cierto? Y yo he dicho, casi que la tarea de hoy uno es volver con el equipo a la casa, volver con el equipo a la casa sano y salvo. Es que, de hecho, ¿sabes de qué vas a acordar? De ese caso de estos dos chicos, no me acuerdo si eran de la Universidad de los Andes, que estaban en Montería. Ajá. Y sacaron sus cámaras en plan turistas y se metieron como por el río Sinú. Sí, no me escuchas. Sí, claro, graba mucho mejor. Sí, es que no se va a poder. Lo que me haces acordar de ese caso de la pareja que se fueron a recorrer el río Sinú y finalmente se metieron entre los ramales y de ahí para adentro tomaron fotos y les salió un grupo armado y los capturaron porque presuntamente eran informantes y después los asesinaron y eso fue todo un tema. Y ahí en ese tema, o lo que estás tocando específicamente, me parece muy tremendo y es porque finalmente a uno, o sea, yo creo que hay que tener mucho tacto, saber llegar a los territorios y leer los territorios, ¿cierto? Porque ahorita mencionabas los barrios, sobre todo acá en Medellín, pero por ejemplo a mí me ha pasado con indígenas en la Sierra Nevada, que me contaron de un caso de un fotógrafo que les tomó fotos y allá el tema de la propiedad intelectual no existe para ellos, o sea, individual, sino que allá la propiedad intelectual es colectiva, ¿cierto? Entonces ellos no permiten ni tomarle fotos ni siquiera a la montaña, pues a la Sierra Nevada, incluso Colombia Magia Salvaje no pudo ni siquiera grabar, porque está como protegida en derecho a autor y es colectivo. Entonces yo creo que ahí el reto del que hace fotografía documental es saber leer también esos entornos. Y te quería preguntar, vos, ¿cómo lo haces específicamente? O sea, ¿cómo llegas a esos espacios? Porque de alguna manera uno le toca mimetizarse y ya cuando uno se mimetiza como que logra hacer cierto trabajo porque lo reconocen, ¿cierto? En Puerto Rico me pasó en La Perla que después de estar 4 o 5 días los chicos allá, los duros pues por decir del barrio, ya lo reconocían a uno y como que no lo veían a uno como un peligro. Pero en el caso tuyo, como qué métodos o de qué forma te acercas a los trabajos de comunidades o de barrios o zona rural o urbana. No, o sea, uno tiene que llegar y pactar, que llegar y preguntar quiénes controlan el territorio. Pues hasta el Estado en Colombia dice, hay un alto, creo que un alto funcionario que tiene que ver con los conflictos, no sé si es el secretario de gobierno, y dice, no, a nosotros nos toca pedir permiso para ir a los territorios, a nosotros, ¿sí? Y ellos que van con protección. Entonces, si tú llegas, todos sabemos que los barrios están controlados, ¿sí? Yo alguna vez hice un proyecto largo fotográfico sobre el barrio Moravia y conseguí un guía del barrio, un guía que tenía mucho que ver con la cultura, y un día me dijo él, venga, yo le presento los que mandan en el barrio. Y entonces me presentó el tipo, este es el que manda en el barrio, este es el capo de aquí, vea, estamos haciendo esto, el tipo dijo, no, muy bien, listo, no, cuando necesiten apoyo a la orden. Entonces, bueno, ya
estos sabían qué estaba haciendo yo, ¿cierto? Entonces ya podía circular tranquilamente por el... Y a veces es mejor andar con ellos que con la policía porque se carteleaban. Claro, y fuera de ciertos límites, y entonces tenía la aprobación de ellos, pero yo sabía que si me iba de ciertos límites, entonces ya eran los del otro lado, entonces que no me podía pasar de ahí tampoco, ¿cierto? Claro. Pero todos sabemos que uno tiene que acercarse a esos poderes territoriales y convencerlos para que los dejen hacer algo, ¿no? ¿Cómo hicieron esa película de la sierra? Esa famosa película que hicieron allá en la sierra, que mostraba ese proceso tan violento en esa época. ¿Por qué? Porque ellos le dieron el permiso para que entraran allá y estuvieran documentando todo eso. Bueno, hasta luego. Entonces no es ingenuidad suponer que uno tiene que hacer eso, es ingenuidad llegar con la cámara como si estuviera uno en la casa y en territorio libre. No es así. Seguro que lo primero es que te abordan. Todo lo desaparece, qué pena. Sí, hay que tener mucho cuidado porque yo en algún tiempo estuve haciendo fotos para la Alianza Avancemos Bajo Cauca y el Bajo Cauca está inundado de paramilitares y grupos pues de ELN, ¿cierto? Entonces para entrar a territorio siempre es con permiso del comandante, el comandante de la zona. Si tú no tienes permiso, pues prácticamente ellos pueden disponer de ti como quieran. Pero sí pasó una vez, no me pasó a mí, pero a un camarógrafo que llevaron, ya con el permiso, llegaron a hacer un documental y se llevaron al camarógrafo. Un muchacho que no estaba informado del permiso que tenían por medio del comandante, ¿cierto? Entonces, incluso las mismas organizaciones, lo mejor es como ir con la organización o la gente que controla el territorio o la comunidad, que es la que pide los permisos, ¿cierto? Pero incluso así sigue habiendo riesgo, me parece a mí, por lo que le pasó a este camarógrafo. O sea, se los llevaron, pero no le pasó nada al final porque la comunidad intervino por él ante el comandante. Pero igual, son muchas personas las que hay que informar a veces y no todo el mundo está informado y el riesgo siempre se corre, creo yo. Pues de las veces que yo iba, siempre había riesgo, ¿cierto? De lo que tú digas, lo que hables, lo que comentes, hasta a qué hora sales y entras, en los territorios públicos de qué hablas. Siempre hay alguien que te está vigilando. Y lo mejor es Y a mí me pasaba que yo llegaba a hacer un taller o cosas así y se me paraba alguien al lado un rato y se me quedaba mirando y aquí ¿es para el taller? No. Y tú sabes que ese no es alguien que está ahí, ¿cierto? Ya recibido hasta la bibliografía. No, ya saben usted quién es y si usted va allá, pero ellos tienen que saber usted quién es de pies a cabeza. Y si no saben, entonces mejor no vaya. Es mejor. Y por esos días, hasta nos han llegado a informar, cuando yo llegué a trabajar para ellos, si tú eres mucho de publicar cosas políticas, de tinte político, religioso en tus redes sociales, no hacerlo en el momento en el que estás metido en el barrio. Claro. O en la comunidad o en el territorio, porque te siguen y te estudian y te te siga en redes. Sí, es que es eso. Yo estoy en un territorio que es un desorden. Yo cuando trabajé para la Alianza, yo dejé de publicar cualquier cosa, solo memes. Claro. Sí, eso es. Será muy peligroso. Bueno, muchas gracias. Tengo una duda sobre el valor artístico de la fotografía documental, porque estos días vi una noticia de una fotografía de Philip Lorca. Él hizo un fotoreportaje en New York y los publicó, pero uno de los fotografiados decidió demandarlo como por $50,000, algo así, una cantidad exorbitante, que porque él pues como que no sé, creo que sí pidió, pues sí aceptó los permisos, pero después de verse en una exposición de arte, no sé si vio el lucro, pero el juez dictaminó que prevalecía el espíritu artístico de Philip Lorca y de la fotografía sobre la cuestión privada, sobre la vida de él. Entonces me genera esa curiosidad, porque incluso hace años hubo una exposición también en el Museo de Arte, y había una secuencia de fotografías
donde había una chica de colegio saliendo desde la casa, o no desde la casa, como desde cierto lugar hasta el colegio. Cuando estábamos ahí, el fotógrafo dijo, eso fue curioso, porque cuando vino aquí una exposición del colegio, la niña se identificó, ¡ay, esa fui yo! Y entonces le preguntaba que si tuvo problemas, y él dijo, no, porque estaba en espacio público, pero eso fue como en el 2000 y algo. Ahora con toda esa temática de los derechos de autor, es muy teso, porque incluso también hubo un caso en el 2010, si no estoy mal, donde hubo un registro fotográfico de una comunidad en el Chocó, pero era pues como artístico, y siempre aparecía un personaje, y hubo un abogado que vio eso. Las fotos pasaron normal, pero el abogado vio eso, se contactó con la persona y le dijo, venga, usted le dijeron eso, usted aparece en todas, es que mire que aparecen todas, pero era como espectador, es como esos que están ahí quemando pantalla. Entonces se hizo un proceso y bueno, al final pues yo no sé si se llegó a un acuerdo. Entonces me genera esa duda, el valor artístico prima o no prima, cómo se ve en la fotografía documental ahora esa cuestión del valor artístico, si va a primar, no va a primar y para dónde va esa cuestión, porque no sé si ya es solo marketing o si después se ve, o como dices vos, es un permiso, se hace un permiso sobre que bueno, derechos abiertos para lo que quiera. Son los derechos de imagen, o sea, de todas maneras, en el momento en que estamos, priman mucho los derechos de la persona, ¿sí? Te digo, eso es una discusión legal, o sea, a la hora de ir a los tribunales, cualquier cosa se puede argumentar y cualquiera se puede defender, pero son discusiones que cuestan también. Solamente ir a tribunal con abogado ya cuesta dinero, enfrentar un pleito. Lo ideal es que uno no tenga que enfrentar pleitos, ¿sí? No, la fotografía documental es una cosa, es una beta riquísima, que cada vez es más delicada de explotar, pero también hay que seguirla haciendo y hay que seguirse acercando a ella con los cuidados que yo digo que hay que tener ahora. Es que había un fotógrafo en Nueva York, yo no me acuerdo del nombre, famoso, que es un clásico de la fotografía de Nueva York. El tipo llegaba con una cámara chiquita y un tremendo gran angular y le tomaba la foto a la gente de frente, contra la nariz, en la calle, así, todas las fotos, y con un flachazo. Ya le pegaba ese flachazo en la cara de una y la gente quedaba grandota, narizona, asustada, y esa es la obra del tipo. Eso no lo puede hacer hoy, por muy artista que sea, ¿sí? Hoy están los derechos de imagen primero, y si usted llegó a tirar ese flash a la gente de esa manera tan invasiva, no. O sea, por eso le digo, esto ha cambiado mucho, ya entramos en otro periodo. Antes los derechos de imagen no importaban tanto, la gente hacía lo que quería con eso, los periódicos, las revistas, todo el mundo, y ya estamos en el lado opuesto del asunto. Entonces, sí, hay que hacer una fotografía más respetuosa, yo digo que más ética, hay que seguir haciendo, pero nos toca ser delicaditos, nos toca ser respetuosos de la ley también, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es lo que hay que tener en cuenta ahora, ¿no? Una pregunta, si la fotografía es armónica, ¿eso protege de alguna forma el pleito? Pues si realmente es estética, armónica, Sí, seguramente es algo que se puede argumentar, como dice en el caso que menciona, ¿cierto? Lo que pasa es que digamos, también hay fotografía, la fotografía no tiene que ser tan estética. Yo digo que hay fotografías que documentan cosas y no tiene que ser pues que la supercomposición, yo no sé qué, hay cosas que solamente el valor de lo que está mostrando me parece que le da una fuerza grande. Esa fotografía de la muñeca en el metro, eso no es gran cosa estética, la composición, el fondo, no, todo está completo, eso es una tajada completa, o sea, es una foto del momento, de oportunidad, de situación, ¿sí? Entonces,
la fotografía documental, la foto, pero es más impactante la historia. La historia es muy impactante, claro, y no solamente el texto, sino que la foto en sí muestra una historia. Lo que pasa es que también sugiere otras, ¿cierto? El problema es que sugiere otras que son las que la gente se inventa, pero la fotografía nos muestra cosas importantes en la ciudad, y solamente que usted seleccione lo que está mostrando, lo que va a mostrar, lo que usted ve, eso ya es una cosa importante, porque usted ve cosas que los otros no ven. En esos días, una de las fotos, yo no sé, es una foto muy anónima, la vi en una escultura que hay en el centro de la ciudad, en Junín, con Colombia. Alguien tomó una foto muy incidental de un habitante de calle durmiendo dentro de la escultura, que es totalmente plateada, pero súper acomodado adentro en la mitad. Ese es su, ¿sí? Qué foto tan buena, a mí me gustó, ya, esa foto es buena, a mí me gusta, ese tipo de fotos son las que me gustan a mí, y para eso necesitas es tener la percepción para verlo, y para tomar la foto rápidamente, ¿cierto? Tener tu cámara, tu celular, lo que sea, hágala, ¿cierto? Eso es pura oportunidad. Entonces la ciudad te presenta papayazos, cosas, la ciudad en sí misma tiene cosas maravillosas, y tú la juntas con tu mirada, con tu percepción, con tu rapidez, ¿sí? Entonces yo miro eso, digo, bonita la foto, me gustaría que fuera mía, me gustaría la foto de calle mía, ¿cierto? Porque esas cosas las busco, ¿no? Muchas veces cuando la foto está demasiado construida en composición y toda esa cosa, la foto es muy pretenciosa también, ¿cierto? Entonces te estás imponiendo mucho, como con una estética que has aprendido de los grandes maestros y yo no sé qué, ¿sí? Y eso también le mata espontaneidad a la calle. Entonces a mí la calle pura y simple, humorística, sencilla, me gusta. Por eso a veces digo que una camarita chiquita funciona. Que es que no controló el fondo. ¿Qué diablos? Ahí está la ciudad con su fondo, ¿sí? Son cosas que uno cuando está trabajando rápido no va a controlar. Estás haciendo retrato publicitario, sí, póngale el teleobjetivo que desenfoca maravillosamente el fondo y toda esa cosa. Pero cuando usted está trabajando rápido, cosas en calle, ya las preocupaciones son, capte lo que es, ¿sí? Se verá si después de desenfocar algo, yo no sé qué, en recursos de edición, en fin, yo no cambiaría generalmente nada, así como se ve. Es que el tema es que para nosotros eso es estético y para los demás no, porque normalmente eso pasa, Sí. Para nosotros la vemos armónica, bonita, estética, y realmente no, para otros es caótica, Pero en estas fotografías es importante lo que se muestra, lo que se narra, ¿sí? Hay cosas que usted las ve y desata su risa, desata su asombro, porque la ciudad tiene cosas que son surreales, tiene cosas que son paradójicas. La ciudad es muy compleja, y usted lo que hace es con su ojo descubrir, o sea, ¿cuál es el problema del fotógrafo? Primero tiene que observar, ¿no? Y después saca su cámara, pero va observando todo. O sea, yo diría que el trabajo primero es de observación. Usted mira y mira la ciudad y saca la cámara un 1% de las veces para hacer la foto, y puede que a veces no la saque porque el medio no lo permite. Me ha tocado ver cosas buenísimas, digo, pero la cámara aquí no la voy a sacar. Me toca salir corriendo. Entonces usted lo sabe y se tiene que quedar contento nada más mirándolo, ¿sí? Entonces, pero el principal trabajo es de observación. Eso, yo digo que primero es eso. Ves muchas cosas, posiblemente puedas ir recurrentemente a los mismos lugares a descubrir. Lo de la observación que tú dices, yo creo que lo de la observación que tú dices, creo que ahorita que tocabas el tema de, digamos, la cantidad de personas con cámaras, con dispositivos móviles, lentes, las gamas de cámaras que hay ahora pues son increíbles, en fin, la cantidad de gente que hay arrojada en la calle sacando imágenes, haciendo fotos.
O sea, hay mucha gente sacando fotos, pero por ejemplo el tema del ver, el observar, lo que tú dices, yo creo que ahí es donde marca la diferencia de ese montón de gente, ¿cierto? Yo veo que muchos amigos míos sobreviven con la fotografía porque son contratados precisamente por la forma en que ellos ven, o digamos cómo logran ellos también captar la realidad o el mundo o llevarlo a una imagen que los diferencia de ese montón y de millones de imágenes que se producen, ¿cierto? Incluso yo tengo, por ejemplo, amigos que trabajan fotografía documental cuadrando luces o fondos o todo eso con personas en algún territorio, campesinos, y muchas veces son contratados, es como por la forma en cómo ellos logran, digamos, contar también las historias, cómo logran ver a través del concepto, de la luz, del vestuario, de los fondos, incluso construidos siendo documentales, y se diferencian mucho pues como de otros fotógrafos, pues, o de mucha gente que está haciendo fotos, y es también esa forma de cómo ve. Sí, sí. Ahí yo creo que cada fotógrafo va desarrollando una visión. Por eso es importante mirar otros fotógrafos, acompañarse con otros, a veces salir a acompañarlos y no tomar fotos. Solamente ir ahí de compañía. Una vez salí con un fotógrafo brasileño que vino a Medellín, entonces yo le dije, venga, lo invito para que vea la vida nocturna de Medellín, cómo se divierte la clase media, la clase alta y la clase baja. Y yo le digo, ¿dónde puede sacar la cámara? Él guardó la cámara, solamente estaba fotografiando con el celular, ¿sí? Entonces arrancamos. Y yo me di cuenta que el tipo, donde veía una mancha de color, ahí veía una foto. Entramos a unos billares de esos populares y el tipo feliz, los tacos, el letrero, el cuadro de los perros, todo, ¿cierto? Y a este tipo ve fotos donde yo no veo fotos, porque él veía otras cosas, ¿cierto? Claro. O sea, yo soy un fotógrafo muy de rostros, de personas. Me encanta la mirada, los ojos, y me encantan las personas. No soy tanto de bodegones, de objetos, ni nada de esas cosas, pero hay gente que en la ciudad se hace eso. Entonces, de pronto, una mancha arcoíris pues en el suelo, tremenda foto. Y este tipo es un colorista, viene de la publicidad, es un colorista, ¿cierto? Y todo lo que sea color le llama la atención para construir su imagen, y construye su imagen a partir del color, de lo que le llama la mancha, ¿cierto? Y yo construyo digamos, la imagen a partir de la mirada y de los sujetos. Entonces, cada uno va desarrollando eso. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que más? Robert Doisneau, ¿qué veía? Situaciones humorísticas, cosas que eran para reírse, que hacían reír, y él detectaba esas situaciones. Era mago para eso, ¿sí? Cartier-Bresson, ¿cuánta gente tirándose a un charco, cruzando un charco hay de Cartier-Bresson, contra luces de gente saltando un charco, ¿sí? Gente con arquitectura rara y en medio de un espacio arquitectónico, pero él esperaba el momento en que alguien pasara y le hacía la foto, ¿sí? Entonces desarrolló una mirada también con un lente específico, con unos lentes específicos, con un tipo de composición. Entonces el asunto es que cada fotógrafo va desarrollando una estética, y eso, por eso es rico también, porque es que los fotógrafos no se repiten, no nos repetimos. Unos miran una cosa y otros miran otra. Entonces vamos desarrollando como una estética, ¿sí? Y la ciudad tiene muchas maneras desde donde mirarla, desde la arquitectura, desde sus habitantes, desde el movimiento. Por ejemplo, alguna vez vi un trabajo de alguien aquí en Junín que se paró solamente a coger pies, zapatos, con velocidades lentas y todo, y era una buena mirada sobre la ciudad, no los rostros. Y eso nos mostraba como el afán de las personas dentro de la ciudad, solamente desde sus zapatos, que a veces solamente es eso. Podrías prescindir de los rostros y ver todos esos zapatos que van como una riada a la hora de salida del trabajo, ¿sí? O en el metro,
ese trabajo legendario que hicieron en el metro de Nueva York, que era con una bolsa, solamente captando los rostros de la gente que había ahí en el metro, ¿sí? Anónimo. Eso también se ha hecho aquí en Colombia, se han hecho cosas así. Entonces hay muchas maneras de acercarse a la ciudad, es compleja. Hay un libro bellísimo que todos deberíamos leer, que se llama Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Es lo mejor que se ha escrito sobre la ciudad, sobre ese organismo tan complejo, porque las ciudades se han convertido en unas cosas muy complejas y nosotros vivimos en una ciudad grande. Hay ciudades que uno mira y tienen, ¿qué? 200.000 habitantes, 300, pues nosotros vivimos en ciudades europeas que tienen 300.000 habitantes, y nosotros tenemos ahí ciudades de 5 millones de habitantes, sin contar las áreas metropolitanas, porque si vamos a ver Bogotá son 8 millones, o sea, hablar de Bogotá es una cosa muy inmensa, ¿verdad? Y hablar de Medellín también. Las ciudades son organismos complejos, difíciles de planificar, de controlar, de gestionar, y ya lo han demostrado los alcaldes que no saben hacerlo pues bien, ¿cierto? Y nosotros somos testigos frente a eso, que escogemos mirar en estas ciudades. Hay un amigo, escritor, que es Reinaldo Spitaleta, y Spitaleta es un fotógrafo de toda la ciudad, de la arquitectura. Al tipo le encanta la arquitectura, y en redes todos los días pone fotos de arquitectura, camina la ciudad por todos lados, la adora desde hace mucho tiempo, y siempre está poniendo fotos de las casas, de los edificios, de las calles, haciendo historia de todo eso, ¿sí? Con diferente valor estético, ¿cierto? Pero lo hace con su celular, pero no le pierde el golpe a la ciudad, la sigue, y eso es como lo importante. Yo le recomiendo mucho ese libro, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Es un libro hermoso, cada historia que hay en ese libro es preciosa, ¿sí? Es el libro de referente básico, nadie ha escrito nada mejor que eso sobre las ciudades. ¿Listo?